Muy buenas tardes a todos y todos. Mi nombre es Joe Lampi, soy consultor de movilidad en Factual Consulting y tengo el placer de daros la bienvenida a este webinar titulado ¿Puede la tecnología aumentar el uso del transporte público? Hoy abordaremos estos temas siguiendo esta estructura. Primeramente vamos a hablar sobre condiciones actuales y desafíos que confronta el transporte público. Después vamos a hablar sobre algunas soluciones tecnológicas y herramientas digitales para transporte público. Después vamos a hablar sobre algunos casos prácticos y experiencias del éxito de estas soluciones tecnológicas. Y finalmente vamos a abrir la discusión para una sesión de preguntas y respuestas con nuestros panelistas. Hoy en día nos encontramos en un momento decisivo para el transporte público. En toda Europa, ciudades y regiones están trabajando para recuperar la demanda tras los efectos de la pandemia, modernizar sus operaciones e infraestructuras y responder a nuevas expectativas de flexibilidad, comodidad y accesibilidad. Y al mismo tiempo persisten algunos desafíos importantes que condicionan este esfuerzo. Y es fundamental entender los retos actuales que enfrenta el transporte público. Y como podéis ver, esos cuatro retos principales aquí, pero principalmente se trata de servir mejor al usuario, primeramente, y en segundo lugar, mejorar la eficiencia del servicio. Y aquí es donde las herramientas digitales pueden jugar un papel crucial. Los beneficios de esas herramientas digitales tratan de mejorar la experiencia del usuario, mejorar la eficiencia operativa, de tomar decisiones en tiempo real, integrar modos de transporte y aumentar la demanda de los usuarios. Y para abordar estas cuestiones, hoy nos centraremos en dos grandes tendencias digitales. Primeramente, vamos a hablar sobre el ticketing electrónico y los sistemas móviles, también conocido como Pay-as-you-go, que simplifican el acceso y reducen fricciones para los usuarios del transporte público. Y segundo, vamos a hablar sobre las plataformas de movilidad bajo demanda, que permiten amplificar la cobertura de transporte en zonas donde los modelos tradicionales no son sostenibles o no son accesibles. Y para ayudarnos a responder a la pregunta principal de hoy, tenemos la suerte de contar tres panelistas expertos. Primero tenemos Josep Laborda, quien es el CEO de Factual Consulting. Factual es una consultoría estratégica que trabaja para integrar soluciones digitales en los sistemas de transporte. Y Josep tiene más de 20 años de experiencia liderando proyectos de innovación en movilidad urbana y transporte público en toda España y en toda Europa. Gracias, Josep. Gracias, Joe. Segundo, tenemos Lisa Grace, quien es el director de marketing de NEMI. NEMI es una plataforma tecnológica que colabora con autoridades locales para implementar servicios de transporte dinámico en entornos rurales y urbanos. En NEMI, Lisa promueve el papel fundamental que juega el transporte a la demanda en garantizar la movilidad de las personas. Muchas gracias por estar con nosotros, Lisa. Y tercero, tenemos Eli Talón. Eli es un ingeniero informático en Fertic. Fertic es un líder en sistemas móviles de Pay-as-you-go, operando en más de 25 regiones europeas y facilita el acceso sencillo al transporte público. Eli es especialista en el diseño de soluciones digitales de ticketing accesibles e inclusivas para el transporte público. Muchas gracias, Eli. Estamos muy contentos de tener con nosotros a tantos profesionales involucrados en mejorar la movilidad urbana y regional, y esperamos que esta sesión nos aporte las ideas prácticas de inspiración, de conexiones útiles para vuestros propios proyectos. Y sí, sin más demora, voy a ceder la palabra a Josep Laborda para que nos ayude a profundizar en estos desafíos estructurales actuales y hablar un poco más sobre la innovación tecnológica y cómo puede ayudarnos a superar
estos desafíos estructurales. Entonces, Josep, todo tuyo para continuar. Bien, muchas gracias, Joe, por la introducción y buenos días a todos. Bien, todos sabemos que para lograr una movilidad más sostenible necesitamos que más personas elijan el transporte público. Es así de simple, ¿no? Así de sencillo. Es una pura cuestión de eficiencia, ¿no? De reducción de emisiones, ¿eh? Y en definitiva de una mejor gestión del espacio público, ¿no? El espacio compartido. Pero una pregunta fundamental que hoy nos hacemos en este webinar y en nuestra vida diaria como profesionales de la movilidad es ¿por qué sigue costando tanto que la gente se suba a un bus, a un tren, a un tranvía, ¿no? Bueno, el tema es que a pesar de que hay grandes inversiones que se siguen realizando, tanto en la mejora de las infraestructuras como también en la digitalización de la movilidad, muchos ciudadanos siguen viendo el transporte público como algo demasiadas veces aún poco intuitivo, ¿no? O poco atractivo. ¿Y cuáles son las razones de esta desconfianza, ¿no? De que aún muchos usuarios tienen con el transporte público? Bueno, pues las de siempre, son bien conocidas, ¿no? Primero, sistemas tarifarios que en muchos casos siguen siendo demasiado complejos, ¿no? Es bastante clave desde la perspectiva del usuario entender cuánto voy a pagar por mi trayecto, algo tan fundamental como esto, ¿no? O qué título debo comprar y cómo tengo que hacerlo, ¿no? Ese tipo de cuestiones tan elementales, ¿no? También hay una falta de integración en muchos casos entre operadores, también en cuestión de ticketing muchas veces. También, como veremos hoy, hay determinadas regiones donde hay una cobertura aún insuficiente de servicios de transporte, sobre todo en zonas rurales o periféricas, ¿no? Lo que hemos venido a llamar entre todos, ¿no? La famosa España vaciada, ¿no? Y tampoco tenemos que olvidar que también existen barreras más blandas, ¿no? Como la percepción de poca fiabilidad de algunos modos de transporte, tiempos de espera excesivamente largos, experiencias que en definitiva no responden a lo que hoy un usuario acostumbrado a la inmediatez, a la flexibilidad, ¿no? A la digitalización espera, ¿no? También del sistema de transporte, ¿no? Y con todo, ¿no? Lo que vemos es que el coche privado, ¿no? El vehículo privado, sigue ganando demasiadas veces aún por comodidad y por sensación de libertad, ¿no? Y es una sensación un poco ficticia, como bien sabemos, ¿no? En la gestión de la movilidad personal, ¿no? Con todas las consecuencias negativas que eso conlleva, ¿no? Para las ciudades, ¿no? Aumento de la congestión del tráfico y de emisiones contaminantes, la siniestralidad, etcétera, ¿no? Pero con todo, la buena noticia es que existen herramientas, como vamos a ver hoy en este webinar, que nos tienen que ayudar a cambiar esta dinámica, ¿no? Pero bueno, hablemos claro, ¿no? La tecnología, y vamos a hablar mucho de tecnología, no es magia, ¿eh? Es una herramienta para un fin, ¿no? Es un canal, ¿no? Y bien usada, esta tecnología puede marcar y debe marcar la diferencia. ¿Y cómo? Pues en tres niveles. Voy a empezar por los usuarios, que me parece fundamental, ¿no? ¿Cómo? Simplificando su experiencia, ¿no? Si queremos que más usuarios adopten el transporte público, tenemos que facilitarles la vida, ¿no? Planificar viajes multimodales de forma más fluida, minimizando la fricción. Hay fricción, por ejemplo, como he dicho antes, en el pago, ¿no? Y hay tecnologías como el mobile ticketing, como veremos hoy con Fertic, que aportan esta facilidad al usuario para comprar sus títulos de transporte. Desde la perspectiva de los operadores, pues tenemos que ayudarles con tecnología a optimizar sus recursos, ajustar frecuencias según la demanda real, sacando partido de los datos para mejorar la eficiencia. Y por último, las autoridades de transporte, también un actor muy importante en esta cadena de valor, les tenemos que, entre todos, ayudar facilitando la coordinación entre los diferentes actores implicados en la gestión de la movilidad para hacerla más flexible con soluciones como pueden ser, y como también veremos hoy, el transporte a la demanda o la integración tarifaria digital, ¿no? En resumen, la tecnología
puede y debe facilitar el uso del transporte público. Hay una gran oportunidad aquí, pero siempre tenemos que poner el foco puesto en las personas. Esto me parece fundamental. Pero bueno, con todo, seguimos observando que hay retos que nos siguen ocupando, ¿no? Ahí siguen habiendo brechas, ¿no? La interoperabilidad entre regiones y operadores sigue siendo, en muchos casos, limitada o mejorable, ¿no? Dificultando una experiencia que queremos que sea más homogénea, ¿no? Muchas innovaciones, muchos proyectos piloto no llegan a escalar como queremos, ¿no? O también hay muchas zonas rurales, como decía antes, ¿no? La famosa España vaciada, que siguen desatendidas y donde la coordinación entre los diferentes actores implicados en la gestión de la movilidad sigue siendo un reto a resolver, ¿no? Es decir, ya lo he dicho antes, ¿no? La tecnología está disponible, está preparada, pero a menudo el reto no es tanto de madurez de la tecnología, sino de que el despliegue de esta tecnología sigue siendo un reto y sigue siendo muchas veces insuficiente para atender a las demandas de los usuarios, ¿no? La clave, con todo lo que estamos hablando, es entender que la innovación que promovemos, por ejemplo, desde Factual, solo tendrá impacto si se adopta y se adapta al contexto local, ¿no? Si la innovación teórica sobre el papel no tiene recorrido, ¿no? ¿Y cómo tenemos que abordar la innovación desde nuestra perspectiva? Primero, también lo he dicho anteriormente, ¿no? La tecnología tiene que estar al servicio de los usuarios. Es decir, si no aporta valor y simplicidad, no se va a adoptar, ¿no? No podemos esperar que los usuarios adopten la tecnología simplemente porque esté disponible, ¿no? Segundo, y también lo he repetido en varias ocasiones, ¿no? La coordinación entre actores implicados en la gestión de la movilidad de forma holística es fundamental. Este es un reto que es colectivo, ¿no? Y compartido, ¿no? Entre entidades públicas, entidades privadas, operadores de transporte, proveedores de tecnología, y es básico que todos rememos en una misma dirección. Y por último, tenemos que recordar que cuando hablamos de tecnología no hay una solución única, una solución mágica que funcione en cada territorio, en cada ciudad, ¿no? La tecnología es importante que entienda los retos y las necesidades de movilidad de cada región y se adapte a estas realidades locales, aunque también obviamente la tecnología también debe facilitar que aprovechemos economías de escala, ¿no? Para llegar a más usuarios de forma mucho más eficiente. En definitiva, para ir concluyendo y dar paso a las soluciones tecnológicas que veremos, em, avanzar entre todos hacia un transporte público más competitivo, más moderno y, en definitiva, con una mayor adopción, ¿no? Con más personas optando por el transporte público, es una responsabilidad compartida entre todos. La buena noticia, es que ya tenemos muchas herramientas tecnológicas muy maduras, muy competitivas, como veremos con los dos excelentes ejemplos, ¿no? que forman parte del programa del webinar de hoy. Y lo único que falta, para ir sintetizando, es aplicar estas soluciones, esta tecnología, de forma más óptima, más inteligente y, sobre todo, centrada en las necesidades de las personas usuarias. Perfecto, muchas gracias, Giuseppe. Exactamente, vamos a continuar hablando de esas soluciones am, tecnológicas. Primeramente va a empezar Lisa de NEMI, hablando de la plataforma de transporte a demanda y cómo con la conectividad entre zonas rurales y periurbanas. Entonces, sigo con los slides, Lisa, pero es todo tuyo en hablar y contarnos sobre un poco más sobre NEMI. Vale, muchísimas gracias, Joe, y muchas gracias, Josep, por toda esta introducción bastante completa, la verdad. Entonces, ¿qué mejor sitio para empezar? Con un sitio de una parada de bus en lo que Josep bien ha llamado la España vacía, ¿no? Entonces, pues eso de hecho, es una parada de bus que está en las Islas Canarias.
que tenemos en NEMI un pequeño concurso entre todos los que somos el equipo, entonces cada vez que nos vamos de vacaciones pues nos hacemos una foto. Entonces, pues quería empezar la presentación con esa imagen, ¿no? Entonces, esta pregunta ¿no? que tenemos encima hoy de cómo, bueno, qué es el transporte público y cómo podemos hacer, ¿no? Cómo podemos usar las tecnologías para mejorar para incrementar el uso del transporte público. A ver, yo creo que vamos a seguir en líneas muy sencillas, ¿no? El transporte público no es nada más que flexibilizar y optimizar lo que es el red de transporte público que ya existe, ¿no? Es decir, adaptar lo que ya tenemos, pero mejorar las necesidades de los usuarios, ¿no? Josep ha comentado creo que 4 o 5 veces, ¿no? Es decir, es importante que cualquier solución se adapta a la situación local, ¿no? A la realidad que tenemos en cada territorio. Y es exactamente lo mismo aquí. O sea, si nosotros esperamos que una solución de transporte-demanda nos da una solución para optimizar, pues tenemos de adaptarlo a la situación que tenemos entre manos, ¿no? Buscamos que sea dinámico, sostenible, eficiente y brevemente lo que pretendemos hacer es llegar a más personas con los recursos que tenemos, los vehículos y los conductores de que disponemos, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos aumentar la cobertura de transporte público en la zona, ¿no? Está la España vacía, donde sabemos que hay unos desiertos, se llaman desiertos de transporte, donde hay insuficiente transporte público o en algunos casos no hay solución de transporte público. Entonces, el transporte de demanda es una solución que nos puede ayudar a ofrecer una solución a esta situación, ¿no? Otro motivo es también para disminuir el uso del coche o el vehículo privado, ¿no? No solo por el tema de reducción de emisiones, congestión, pero también ser conscientes que hay muchísimas personas que no tienen acceso a un vehículo privado. O sea, pueden ser personas mayores, pueden ser adolescentes que viven en un entorno muy rural. Entonces, bueno, pues aquí estamos tocando todo el tema de inclusión social, ¿no? Es decir, el hecho de que yo no tengo un vehículo privado no debería decir que yo estoy excluida de ciertas actividades. Puede ser actividades de ocio y también puede ser acceso al empleo, educación, comprar comida fresca en el mercado. Entonces, sabemos como el transporte público que la mayoría de los usuarios son mujeres, entonces también uno de nuestros retos es un poco reforzar la igualdad de género, ¿vale? Si queremos pasar a la siguiente, ¿vale? Aquí tenemos dos escenarios. Uno es cuando tenemos el transporte público convencional de toda la vida, que sabemos que en zonas despobladas no está funcionando del todo bien, en el sentido de que las pocas frecuencias del autobús, yo creo que todos hemos estado en una situación en un pueblo, ¿no? Donde pues igual hay 2 autobuses al día. Es decir, es muy difícil que yo pueda cumplir mis actividades diarias con una frecuencia así, ¿no? Además, muchísimos autobuses que son de línea fija que no llegan a todos los pueblos. Obvio, pues es imposible tener líneas fijas que pasen por todos los pueblos pequeñitos, ¿no? Y ni mencionar lo que son los trayectos muy largos. O sea, me haces pasar igual para llegar a un pueblo que está en principio a 10 minutos de mi casa, pues me toca pasar por igual, no sé, 10 pueblecitos y igual, claro, 40 minutos. Entonces, todos estos nos ponen un poco de freno, ¿no? De hacer este paso a usar el transporte público. ¿Vale? O sea, elijo usar mi coche antes de pasar por ese proceso. Y si no tengo coche, pues igual ni me muevo de casa. ¿Vale? Entonces, nosotros a la derecha lo que intentamos, la situación que intentamos promover con el transporte flexible, el transporte de demanda, es con los mismos recursos, ahora vamos a ver cómo, con los mismos recursos podemos mejorar la cobertura. Podemos decir, algunos pueblos que quizás no cuentan, ¿no? Con un servicio de bus. Hay un pueblecito donde vive María y no hay autobús, pero sabemos que hay un mercado los martes en otro pueblo, pues
hacemos que este bus pasa por el pueblo donde vive María. Entonces, me da igual si pongo una parada en su pueblo y solo usa una vez a la semana, porque como que está la demanda, el bus solo se desplaza a hacer esta parada si María lo pide, ¿no? Entonces, ampliando cobertura y solo yendo a donde la gente realmente necesita el autobús, me permite reducir el tiempo de viaje, porque no estoy pasando por pueblos donde no sube ni baja nadie. ¿Vale? Entonces, esto es uno de los factores claves en cómo se organiza el transporte de banda. Si pasamos al siguiente, ¿vale? Bueno, hemos hablado mucho de tecnología, ¿no? Y es verdad que en los últimos 5 o 10 años, ¿no? Las soluciones que tenemos han cambiado de forma radical. Pero brevemente os recuerdo que el transporte de demanda no es un concepto nuevo en sí. O sea, llevamos desde los años 70 en Estados Unidos, donde nació un poco este concepto de transporte de demanda para los servicio sanitario no urgente, lo que es el paratransit, ¿vale? Obviamente no tiene nada que ver. Si pasamos al siguiente slide, empezamos en los años 70, bueno, pues tenía un mapa, un teléfono, bueno, y las reservas se hicieron así, ¿no? Es decir, una persona que quiere usar un servicio para acercarse a un centro sanitario, bueno, pues hacía una llamada, entonces todo se hacía, bueno, con papel y boli y se hacía de aquella manera, ¿vale? Ahora, ¿qué hemos hecho? Bueno, hemos trasladado este concepto y lo hemos digitalizado. O sea, ahora trabajamos, ahora miramos lo que es la plataforma de NEMI, pero la esencia sigue siendo lo mismo, pero lo que es la eficiencia operativa, ¿no? Y cómo se registra y el algoritmo, ¿no? Es decir, o sea, ahora existe algoritmos, no está hecho con boli y papel, ¿no? Entonces, si pasamos al siguiente. Lo que pretendemos hacer es trabajar los 3 elementos claves, ¿no? Los años 70 era así y seguimos haciendo un poco lo mismo, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los 3 elementos del transporte de demanda? Buscamos mejorar o incrementar la flexibilidad, ¿no? Hemos dicho antes de que una ruta fija, pues sí, a veces no da respuesta al territorio. O sea, buscamos ofrecer flexibilidad o optimizar la flexibilidad. Buscamos siempre garantizar algún nivel de fiabilidad de servicio, es decir, cuando se pide una parada de bus, cuando alguien pide un viaje, pues respetamos lo que son los horarios, ¿no? Es decir, si yo digo te voy a pasar a las 10:30, pues hay cierto margen, pero no puedo tener mis usuarios esperando internamente para que llegue el servicio. Y, bueno, como que no, lo que son los costes. Entonces, lo que se pretende hacer es buscar un equilibrio entre estos 3 elementos, ¿no? Entonces, hay modelos de transporte de demanda que ya lo vamos a ver, hay de todos colores. Hay diferentes modelos que ofrecen más o menos flexibilidad, ofrecen un coste más o menos alto según el poder de agregación de pasajeros, y luego hay diferentes modelos que pueden ofrecer más o menos flexibilidad en la hora de recogida, ¿vale? Entonces, si pasamos al siguiente, ¿vale? Aquí son 3, ¿vale? Si tuviéramos 1 hora y media, pues os estaría ahí y podemos estar mirando todo tipo de transporte de demanda. Pero en la forma más sencilla, un modelo de transporte de demanda que se trabaja bastante aquí en las zonas rurales son paradas a demanda. Eso quiere decir, que puedes tener una línea fija, ¿vale? Y luego creas una pequeña desviación, que puede ser, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, ¿no? El pueblo donde vive nuestra amiga María, ¿no? Es decir, desde ahí el bus se desplaza a buscar a una persona y se vuelve a incorporar en la ruta, ¿vale? Que es fija. Entonces son paradas a demanda, ¿vale? Otros son las paradas intermedias, es decir, cuando tienes un servicio lineal, hay ciertas paradas que se pueden saltar. Obviamente, al ser una línea, un servicio lineal, allí lo que son las variaciones son algo limitados, ¿no?
Y luego abajo pues tenemos lo que es la nube de paradas. Entonces, estos son paradas que pueden ser en horario predefinido o sin horario. O sea, incluso no está aquí, pero esto puede ser lo que se llama puerta a puerta, puede ser con parada predefinida, es decir, una parada física, o puede ser una parada virtual. ¿Vale? Entonces aquí vemos cómo los diferentes modelos se van flexibilizando. ¿Vale? ¿Uno es mejor el otro? Lo más flexible es mejor que lo menos, no necesariamente. ¿Vale? Ahora vamos a mirar, si pasamos al siguiente, cuáles son las diferentes aplicaciones, digamos, del transporte de demanda. Entonces, puede ser que para una situación de muy baja demanda, lo que pueden ser en zonas rurales, ¿no? Pueden ser que en esas situaciones, pues un servicio menos flexible tiene más poder de agregar a los usuarios. Puede ser que incluso hay, de hecho miramos después, algunos servicios que se operan con taxi. Es decir, si yo sé que el poder de agregación de un servicio no es superior a entre 2 y 3 pasajeros, pues fácilmente lo puedo operar con un taxi. O sea, no tiene por qué ser furgonetas y autobuses de 16 plazas. Suelen ser vehículos más pequeños, eso sí. Entonces, bueno, pues en cada caso se estudia y miramos cuál es la solución óptima, ¿no? También volvamos a mirar más adelante un caso de un servicio de transporte de demanda para un bus nocturno, que también es un caso muy interesante para esa solución. Entonces, pasamos al siguiente. Gracias. Ahora, para que ir acabando, si no me quedo sin tiempo, la plataforma de Nemi, que es una plataforma digital con una app de usuario donde las personas pueden hacer las reservas. Se puede hacer las reservas por la aplicación, por teléfono, ¿vale? O sea, llamando físicamente por teléfono, y también por un chatbot que tenemos en WhatsApp. ¿Vale? Ahora vamos a hablar más sobre esto. Tenemos una aplicación de conductor, ¿vale? Que tiene el o la conductora en el autobús delante, puede ser en un tablet o puede ser en un móvil, ¿vale? Entonces también sirve de herramienta de navegación. Entonces, el back office, que es el cerebro, digamos, de Nemi, donde se registra todas las reservas, donde se genera este algoritmo, ¿no? Para optimizar la ruta, ¿vale? Y luego, pues por último, el dashboard del simulador, donde se generan todos los insights, toda la riqueza de información de los servicios, y donde se puede simular potencialmente nuevos servicios o diferentes cambios de modelo. Si vamos al siguiente, ¿cómo funciona? Pues una configuración de paradas en el territorio, una configuración de lo que son todos los vehículos y las expediciones y los horarios van predefinidos. Entonces, bueno, pues optimizamos la ruta en función de las paradas que se piden. ¿Sí? Entonces, el algoritmo se crea en base de esas paradas. Entonces, ahora vamos lo que son los kilómetros de la ruta. Entonces, al final, pues la ruta que se comunica al conductor en esta aplicación que hemos visto antes le permite seguir la ruta. Entonces, en función de las paradas, se cree y el conductor sigue, tiene una herramienta también de navegación. Seguimos. La experiencia del usuario. Bueno, para que se repita un poco. La selección de la parada se hace, en este caso, aquí tenemos un pantallazo de la aplicación en el móvil. Entonces, entramos en la línea, en el servicio en concreto. Entonces, desde ahí el usuario puede elegir el punto de inicio y el destino, ¿no? Entonces, pues con una nube de puntos, entonces se elige dónde quiero que me busquen y hasta dónde quiero ir. La fecha, la fecha y la hora, ¿vale? Entonces, luego, pues el algoritmo propone un par de opciones de hora de recogida. Entonces, el usuario elige cuál le conviene mejor.
Entonces, el resto de la experiencia es como si fuera un servicio normal. El bus pasa por la parada y busca a las personas. Entonces, al inicio hemos hablado de fiabilidad, ¿no? Es decir, cómo es de fiable mi viaje y la importancia de buscar este equilibrio entre ser flexible y tener un coste razonable para operar el servicio. Entonces, aquí tenemos el aviso, ¿no? Es decir, me ofrece dos opciones, 10:30 o 11:30. Elijo lo de las 10:30. Entonces, cuando el bus sale de su punto de inicio, cuando ya tenemos todas las reservas registradas, me avisa de mi hora de recogida exacta. Es decir, si hago la reserva un día antes, es posible que lleguen más reservas entre medio. Es decir, esto puede tener un impacto en mi hora de recogida, pero nosotros en el modelo garantizamos que esto, por ejemplo, no te puede bailar más de 3 minutos. Es decir, no me puede bailar más entre los 10:27 y los 10:33, por ejemplo. Entonces, para darnos una idea de cómo se gestiona este tema de la fiabilidad. ¿Vale? Si seguimos a la siguiente, ¿vale? Eso es el WhatsApp, el chatbot que hemos comentado antes y que de hecho creo que espero tener la oportunidad luego después hablar un poco más sobre lo que es la accesibilidad, la importancia para nosotros. Os recuerdo que la solución nuestra está bastante enfocada en un ámbito rural, ¿vale? Y ahí tenemos pues un reto demográfico bastante importante. Entonces, lo que es la accesibilidad de la tecnología, pues en este ámbito, con personas mayores, bueno, pues hemos visto, de hecho es un taller que hicimos en Vilafranca del Penedès. Entonces, ahora hice este taller con personas mayores que, como bien hemos dicho antes, suelen ser usuarias mujeres. Bueno, pues vimos un caso de un freno bastante potente en el acceso a la tecnología en simplemente bajar una aplicación. Entonces ahí nació la idea de hacer un chatbot en WhatsApp donde las personas pueden hacer las reservas de forma digital, pero no bajar una aplicación. Pero bueno, esto a ver si tenemos más tiempo adelante para comentar. Si seguimos, yo creo que ya acabo mi sección. Chao. Muy bien, muchas gracias Lisa por esta intervención tan interesante. Ahora vamos a continuar con el resumen de tecnología y productos de Fertic y doy la palabra a nuestro panelista Eli. Eli, para ti. Gracias, Joe, y gracias a todos los asistentes por venir. Efectivamente, voy a presentar un poco las tecnologías y los productos que Fertic ofrece. Haciendo un poco de historia, Fertic se fundó en 2016 al observar básicamente dos problemas. Uno era el que apuntaba a Josep al principio, que era que pagar el transporte público era demasiado complicado. Y por otro, un problema particular de Suiza en aquel momento, que era enfrentarse a la posibilidad de gastar millones de euros en validar los equipos de los tickets de los billetes. Entonces los fundadores de Fertic crearon una solución que es mucho más fácil de usar para el usuario y que tampoco requería de un hardware adicional. Puedes pasar a lo siguiente si quieres, Joe. Entonces, la solución desde el punto de vista del usuario es muy fácil. Cuando abres la aplicación, la estación más cercana se detecta automáticamente. Tienes que deslizar un botón para empezar el viaje, lo que nosotros conocemos como check-in, y se crea una autorización de viaje. Al finalizar el trayecto, simplemente deslizas el mismo botón, lo que nosotros conocemos como checkout, y ahí se termina el viaje. Al terminar el viaje, al poco recibes un resumen de tu trayecto con tu parada de origen, tu parada de destino y el coste del trayecto. Y realmente eso es todo. Desde el punto de vista no hay nada más que hacer para el usuario. Hay un cuarto paso en este proceso que está ahí presentado en la ilustración del móvil, que es Smart Stop. ¿Qué es esto de Smart Stop? Pues es una funcionalidad de la app porque muchas veces recibíamos comentarios de que los usuarios se olvidaban de terminar su viaje y a veces incluso se les cobraba el precio incorrecto.
Así que desarrollamos esta funcionalidad que consiste en que si está activada, el usuario no tiene que hacer el checkout al final manualmente. El sistema detecta que ya no estás usando transporte público y el viaje se finaliza automáticamente. La fortaleza de Fertic, y es la clave para la simplificación del servicio de cara al usuario, es que es completamente multimodal. El usuario no necesita saber las distintas tarifas, ni siquiera saber quién opera el servicio. Simplemente, como dije, hace check-in y check-out. Aquí podemos ver, por ejemplo, un viaje multimodal que se hizo en Suiza, comenzando en el aeropuerto de Zúrich. Luego se hizo una conexión en la estación central de Zúrich y luego otra conexión en Lugano. En todo el trayecto, el usuario solo hizo check-in al principio, pasó por 3 medios de transporte, 2 trenes y un autobús, que pertenecían a operadores distintos a su vez, y al final hizo check-out solo al terminar el trayecto. Y esa es la sencillez del servicio, básicamente. El usuario no tiene que preocuparse por nada. Claro, la pregunta es, ¿y cómo o cuándo se paga por el uso del transporte público? Bueno, pues al final del día, o a veces incluso cuando se alcanza un cierto nivel de gasto, esto es configurable para cada región, el usuario recibe una factura con todos los detalles del viaje. Lo mismo que se veía en la pantalla del móvil, pues más o menos se ve lo mismo en la factura. Detalles del viaje, origen, destino, costes, y a continuación se le cobra el importe a través de un método de pago. Por ejemplo, si tienes Apple Pay o Google Pay registrado en la app, o tu tarjeta de crédito, usamos ese método de pago para hacer el cobro. Una última ventaja de cara a los usuarios es que aparte de viajar tú como individuo, también puedes viajar con acompañantes. Puede ser otras personas, puede ser tu perro, puede ser tu bicicleta. Lo define cada región. Y lo importante aquí es que cada acompañante tiene su propio perfil, es decir, no se cobra la misma tarifa a todos. A mí se me cobra una tarifa, si yo viajo con mi hijo o con mi hija, pues se le cobra tarifa de menor, si bajo a una persona mayor, se le cobra tarifa de senior, cada uno con su tarifa correspondiente. Y básicamente esto es el servicio que ofrecemos de cara al usuario. Como decía Josep al principio, el foco es en simplificar el uso del transporte público. Perfecto, muy bien desde el punto de vista del usuario, pero ¿qué ofrecemos a nuestros socios, a las autoridades o a los operadores del transporte público? Pues bien, de lo primero que tenemos que hablar, porque es la pregunta que más nos hacen, con diferencia, es acerca del fraude. Eh, no sé por qué, por algún motivo, existe la idea equivocada que en Suiza no hay fraude, no hay personas que defraudan, pero nada más lejos de la realidad. Y de hecho es algo que nos tomamos muy, muy en serio. Y básicamente lo que hacemos para combatir el fraude es usar inteligencia artificial. Intentamos detectar y monitorizar comportamientos fraudulentos. Dos ejemplos típicos. El check-in tardío, es decir, yo me subo al transporte público y no hago check-in hasta varias paradas más tarde. O el check-out anticipado, que es termino mi viaje, pero en realidad me bajo 2 o 3 paradas más adelante, con el objetivo de intentar conseguir una tarifa más barata. Bueno, pues este comportamiento nosotros lo monitorizamos y asignamos una puntuación, una especie de ranking de fraude, y lo monitorizamos de manera continua. De forma que si observamos que esto se mantiene en el tiempo, en base a unos parámetros, podemos advertir al usuario, incluso bloquearlo de la plataforma. Esto por un lado del fraude. Otra ventaja que ofrecemos a nuestros socios es la innovación en los precios. Nuestro motor de tarifas es bastante potente y muchos socios colaboran con nosotros para probar, por ejemplo, nuevas estructuras de tarifas o modelos de precios. Por ejemplo, tarifas en línea recta entre 2 puntos, entre 2 estaciones, tarifas según franjas horarias, si viajas en hora punta, si viajas en hora valle, límites de gasto mensual, si alcanzas un gasto determinado en un mes, por ejemplo, pues puedes seguir usando el transporte público sin pagar más y medidas de este tipo. Veremos un poco más de esto cuando hablemos
de los casos de éxito si tenemos tiempo más tarde. Junto con estas innovaciones en los precios, otra cosa que ofrecemos es la posibilidad de hacer campañas para aumentar el transporte y el uso del transporte y los ingresos. Claro, esto tiene sentido porque nuestros usuarios no son anónimos y conocemos bien sus patrones de uso del transporte público. Entonces, podemos dividir toda la experiencia del usuario en varias etapas y diseñar productos y campañas, estrategias de marketing muy enfocadas a cada campaña. Por ejemplo, si queremos capturar usuarios, pues tenemos campañas específicas para eso. En el otro extremo, si vemos que hay usuarios que nos han abandonado, pues intentamos buscar, desarrollar campañas que intenten rescatar a esos usuarios y traerlos de nuevo al transporte público. Y normalmente estas campañas tienen muy buena acogida entre nuestros socios, porque sobre todo en empresas de transporte público muy pequeñas, porque muchas veces no existen los recursos, no se dedican los recursos, el presupuesto es limitado y no hay recursos para hacer estas campañas o experimentos un poco más complejos. Claro, la pregunta aquí sería, ¿cómo podemos hacer esto? Pues básicamente porque con el propio uso del servicio, Fertic genera datos que antes no existían en el uso del transporte público. Nosotros por cada trayecto registramos datos básicos, origen, destino, pero también datos un poquito más elaborados, como los puntos de transbordo, el tiempo que se tarda en el transbordo, a qué hora pasan todas estas cosas. Y sobre estos datos creamos, por decirlo de alguna manera, herramientas de análisis que luego ponemos a disposición de nuestros socios para que ellos entiendan cómo funciona su red y no tanto cómo funciona su red actualmente, porque probablemente ya sepan cómo funciona, sino también cuál es el impacto que tienen cuando se introducen cambios en el servicio. Entonces, estas herramientas de análisis también son muy importantes para nuestros operadores. Y claro, cómo hemos recabado todos estos datos y cómo construimos todas estas herramientas. Pues gracias a que en 9 años de existencia, Fertic se ha expandido por toda Europa. Ahora mismo tenemos la suerte de estar en la totalidad de Suiza, Austria y Dinamarca, prácticamente la mitad de Alemania y seguimos avanzando en otros países. Y ojalá con la esperanza de llegar pronto a España también. Y esta expansión es muy importante para nosotros, no solo desde el punto de vista económico, que es obvio para todos, sino también desde el punto de vista tecnológico, porque nosotros usamos estos 250 millones de viajes que nuestros usuarios han hecho para mejorar nuestra tecnología. Es decir, retroalimentamos estos datos para mejorar nuestra tecnología de detección de fraude, de detección de medios de transporte, etcétera. Así que no solo es bueno para nosotros expandirnos por el propio negocio, sino también por la propia mejoría de la tecnología. Y esta expansión se debe pues, a nuestra familia de aplicaciones. Fertic existe como aplicación independiente, pero también podemos integrar nuestra tecnología en aplicaciones de terceros mediante una librería o SDK. Aquí podemos ver tres ejemplos de tres aplicaciones de terceros que estos operadores tienen su propia aplicación y simplemente nos integran a nosotros usando esta librería que acabo de mencionar. En el caso de Dinamarca, además, que es el último caso de la derecha, su app funciona como un clon de Fertic, una especie de app de marca blanca, pero adaptada a su imagen corporativa y con funcionalidades que son específicas para ellos. Volvemos a lo que decía Josep al principio, que nosotros aportamos innovación tecnológica, pero también tenemos que entender las necesidades específicas de cada región. Y bueno, simplemente con esto quería decir que tenemos la flexibilidad de implementar nuestra tecnología de diversas maneras. Cuando llegamos a trabajar con un nuevo socio, no queremos solo decir, bueno, usen nuestra app y ya está. No, tenemos flexibilidad para adaptar la tecnología de diversas maneras. Y para terminar este breve tour de nuestro servicio, me gustaría dejarles con un adelanto de cosas en las que estamos desarrollando en nuestro laboratorio, por decirlo así. En primer lugar, estamos trabajando en añadir información de viaje.
por ejemplo, un planificador de trayectos en nuestras aplicaciones. También tenemos una cosa que estamos llamando Fertig-Tab, que es una funcionalidad que desarrollamos en Dinamarca, que va a permitir a los usuarios sin smartphone utilizar el sistema con una tarjeta física. Porque el objetivo no es solo dar servicio a los que tengan una app móvil, sino también a aquellas personas que por cualquier motivo no usan un dispositivo móvil. Luego tenemos un UI SDK, que esto básicamente es una librería de componentes prefabricados, si se puede decir así, para facilitar la integración de nuestra tecnología en apps de terceros, de tal manera que ellos no tengan que implementar todo desde cero, sino ya nosotros le damos ciertos componentes prediseñados que pueden integrar si quieren. Seamless, que sería una cosa como viaje transfronterizo, es otro experimento que estamos haciendo para permitir viajes a través de distintos países. Es decir, yo hago check-in en una región y sin hacer checkout voy pasando por varias regiones, países, incluso con distintas monedas y al final hago checkout. Con lo cual la experiencia fluida para el usuario se mantiene y intentamos hacer una compensación justa para cada operador en la ruta. Esto es un experimento es un desafío bastante grande, pero también tenemos una gran ventaja que podemos aprovechar que nuestra solución no requiere de ningún hardware adicional. Así que es otra cosa que estamos trabajando. Y por último estaría Vivo, que es como decir be in, be out. Si recuerdan al principio cuando hablé acerca de Smart Stop, nuestro objetivo era eliminar el checkout manual, porque a veces los usuarios se olvidaban de terminar el viaje. Bueno, pues con Vivo queremos hacer lo mismo, pero con el check-in. Queremos eliminar la necesidad de que el usuario tenga que hacer check-in manual. De modo que la aplicación funciona constantemente en segundo plano. Es decir, la idea es que el usuario tenga siempre una autorización de viaje válida y que la aplicación informe al usuario en todo momento de lo que está pasando. En esta ilustración, por ejemplo, la app detectaría que el usuario se acaba de subir a un autobús e informa al usuario de ello con una autorización de viaje válida. Más tarde, cuando el usuario se baje, se detectaría que el usuario ya no está usando el transporte público, se le informa y el usuario no tiene que hacer nada más. Todo esto estos cambios de modos de transporte se van registrando y al final del día se computaría todos los diferentes trayectos, sin hacer ningún tipo de check-in y check-out. Es otro experimento que es bastante ambicioso, pero yo creo que con la tecnología actual es posible, es posible. Y creo que hasta aquí sería un buen resumen de lo que ofrecemos. Perfecto. Muchas gracias, Eli. Esta sería una intervención muy interesante. Gracias por ir más profundo en esto. Estamos tardando un poco, tenemos 7 minutos para acabar, pero vamos a hablar un poquito sobre casos prácticos y experiencias de éxito de la plataforma de NEMI y también de Fertig. Si tenemos un poco de tiempo, algunos minutos para preguntas y respuestas, vamos a hacer esto, pero voy a dar la lectura a Lisa para hablar un poco sobre sus casos de éxito y después él iba a terminar con los de Fertig. Ok, perfecto. Voy súper rápida. A ver, primer caso de éxito. Cervelló es una zona periurbana, que está las afueras de Barcelona, una zona montañosa. Llevamos 5 años operando este servicio para AMB, entonces pues ahí básicamente lo que hicimos era coger 4 líneas fijas y cambiarlos por 2 líneas flexibles, ¿vale? Que hace como este formato de solapan entre medio y actualmente es uno de los mejores servicios valorados por los usuarios en toda Barcelona y estamos agregando unos 9 pasajeros por
por vehículo por hora. ¿Vale? Aquí tenemos usuarios, pero otra métrica que casi prefiero yo son pasajeros, ¿no? Eso es el caso de éxito de Cervelló, Barcelona. Siguiente. Saltamos, vamos a Madrid. Si os acordáis, he dicho que hay algunos casos muy rurales donde paramos con taxis. Esos son los casos, esa es la Sierra Norte de Madrid. Llevamos 3 años, bueno, casi 3 años operando ese servicio con una flota de taxis que está creciendo cada semana, un servicio con muchísimo éxito. Básicamente estamos aquí conectando los pueblos entre ellos. ¿Vale? Si una cosa es transporte de demanda para acercar lo que son los usuarios de primera a última milla y acercarlas a un hub de transporte, ¿no? Para luego, pues, no sé, bajar a Barcelona o era un núcleo urbano. En ese caso, como que hay muchísimo transporte que baja y sube a Madrid, tiene el objetivo realmente es conectar los pueblecitos entre ellos, ¿vale? Ese servicio. Estamos actualmente, tenemos 62 usuarios al día, estamos con 154 pasajeros al día. O sea que esto es, bueno, quizás un número adicional, pero es una pasada de servicio. Y el siguiente, para acabar, es el servicio de bus nocturno que había comentado antes en Vitoria-Gasteiz. Lo que se hizo era las 5 líneas de bus nocturno. Lo que hicimos era poner para esa demanda para aumentar la seguridad de las personas usuarios del transporte público bueno, pues, en horas muy tarde por la noche, por la madrugada. Esto empezó con un piloto. Empezó con un piloto en 2023 y ahora le hemos convertido en un servicio comercial. Hemos tenido mucho éxito, es un servicio fundamental para las mujeres y para los jóvenes de 18 años que pueden usar ese servicio. Paso palabra a ti, Joe. Perfecto. Muchas gracias, Lisa. Y para Eli, tenemos algunos insights de esas herramientas y algunos casos de éxito. Voy siguiendo con los slides y si quieres empezar. Gracias. Muchas gracias, Joe. Sí, bueno, como había dicho anteriormente, Fertic genera una gran cantidad de datos y estos datos los ponemos a disposición de nuestros usuarios a través de paneles que ofrecen posibilidades de análisis. Me gustaría presentar, si tengo tiempo, tres ejemplos sobre cómo se pueden usar estos paneles. El primero es un caso con la empresa PostAuto en Suiza, que utilizó los datos para analizar las conexiones con la estación de Olten, que es un nodo importante en la red suiza, con estaciones colindantes. Puedes avanzar si quieres, yo, a la siguiente diapositiva. La pregunta que querían dar respuesta era básicamente si debían garantizar las conexiones con la estación de Surse, que es una estación cercana a Olten. Es decir, si tenían que retener uno o más trenes en Olten para garantizar o dar más oportunidades de transbordo a los ciudadanos que querían desplazarse a Surse. Y gracias a nuestros datos se dieron cuenta de que la respuesta era que sí, que tenía sentido garantizar esta conexión, pero solo en determinados momentos del día. Con lo cual ayudamos, por un lado, a optimizar el tránsito por esta estación, pero sin dejar de lado las necesidades de las personas que vivían o que viven en las ciudades colindantes. Otro ejemplo un poco curioso es el uso de los datos para identificar de qué municipios provienen los visitantes de Legoland en Dinamarca. Aquí pudimos observar que la mayoría del tráfico venía de dos localidades cercanas, que, bueno, en principio puede parecer intuitivo, pero claro, con esta información el operador también puede descubrir nuevas formas de monetización, por ejemplo, haciendo campañas específicas, las campañas que mencionábamos al principio, para atraer a localidades que están más alejadas del parque. Y por último, tenemos el caso de una nueva línea de tranvía que se abrió cerca de Zúrich hace poco. Y en este caso, el operador quería comprobar, una vez que el servicio se puso en marcha, cómo estaba funcionando el servicio y quería saber de dónde venían los usuarios, a dónde se dirigían, en qué puntos del trayecto hacían el transbordo, si eran frecuentes, si eran mucho tiempo los que esperaban entre conexión y conexión. Y
y este tipo de cosas. Así que en definitiva los datos que generamos en Fertic contribuyen a tener una visión más holística, por decirlo así, del uso del servicio. En tema de marketing, no sé cómo vamos de tiempo, pero a lo mejor podemos ver el primero, que es la región de Francia. Son casos prácticos de cómo nuestra oferta de marketing ayuda a nuestros clientes a aumentar el número de pasajeros y de ingresos. En la región de Occitania, en Francia, llevamos tiempo trabajando con el operador allí, con campañas segmentadas que ayudan a, como dije, a aumentar el número de usuarios y la frecuencia de uso. Ellos comenzaron con jóvenes, después aumentaron a personas mayores y ya prácticamente cubren todo el rango de edad. Y al principio es sencillo, cuanto más viajas, mayor es el descuento. En el caso de los jóvenes, por ejemplo, después de 10 viajes, ellos ya pueden viajar gratis el resto del mes. Y a partir de los 20 viajes, ya no solo viajan gratis, sino que además acumulan crédito para el mes siguiente. Y esta iniciativa, la verdad que ha sido un éxito enorme. Si están cerca de Occitania, les recomiendo o les animo a que viajen por allí y usen Fertic allí. Y Y quizás el último ejemplo que me gustaría ver es no el de Halle, porque es muy parecido al siguiente. Avanza el siguiente, Joe, por favor. El ejemplo de Berna. En este último experimento había un grupo de control, un grupo que recibió, tres grupos de usuarios, perdón. Un grupo de control, un grupo que recibió un 10% de descuento y un grupo que recibió un 15% de descuento. Después de ejecutar este experimento, la conclusión obvia, por decirlo de alguna manera, es que en los dos grupos con descuento el gasto diario fue mayor que en el grupo de control, lo cual es una conclusión un poco lógica. Lo curioso es que observamos que el gasto en el grupo con un 10% de descuento fue ligeramente mayor que el del grupo que recibió el 15% de descuento. Claro, esto no era un poco lógico. Y entonces aquí una de las lecciones que aprendimos en este caso es que los resultados a veces son inesperados. Intuitivamente uno puede pensar que cuanto mayor es el descuento, mayor es el incentivo para usar el transporte público, pero realmente no siempre ocurre así. Hay otros factores que influyen y que hacen que a pesar de que se ofrezca un descuento muy amplio, eso no necesariamente en todos los casos significa un mayor uso del transporte público. Ah, y estos serían básicamente los casos prácticos que quería presentar, tanto a nivel de uso de los datos para analizar el sistema, como a nivel de marketing sobre experimentos que podemos hacer para incrementar el uso del transporte público. Una intervención que ha cubrido mucho. Muchas gracias, Eli. Y muchas gracias al equipo de Fertic para esas presentaciones. Estamos sobre el tiempo, 3 minutos, pero tenemos algunos minutos más hemos recibido algunas preguntas de los asistentes. Muchas gracias por esas preguntas. Creo que hay una aquí que no ha sido respondido, que es para Lisa de NEMI. Y tengo algunas otras más si tenemos tiempo, pero eso es una pregunta de Eduardo Maligno. Muchas gracias, Eduardo, para la pregunta. Dice, ¿cómo gestionan los costes del servicio en NEMI y qué tipo de tarificación o financiación tienen en cuenta? No sé si, Lisa, si puedes Sí. hablar un poco más sobre esto. Sí. Gracias, Eduardo, por la pregunta. De hecho, intenté contestar, pero no me dejó contestar por escrito. Pues sí, a ver, ¿cómo gestionamos los costes del servicio? Pues a ver, un coste de un servicio de transporte de demanda pues puede tener un coste muy similar a un servicio fijo, ¿no? Quizás ligeramente superior. La tecnología normalmente lleva un 5% del coste de lo que es de los costes del servicio en general, ¿no? Entonces, pero bueno, a ver, insisto que
para nosotros no siempre es cuestión de costes, sino la misión nuestra es un poco mejor la accesibilidad de un servicio público, ¿no? Al final. La otra parte de la pregunta, ¿qué tipo de tarificación le vale? Las tarifas en sí, nosotros siendo la tecnología, nosotros no fijamos lo que son las tarifas. No sé si te hacías referencia a lo que el precio del ticket, ¿no? El precio del billete de viaje, ¿sí? Nosotros no entramos en este juego. Esto se decide pues lo que es el Transport Agency, entonces deciden ellos y nosotros obviamente pues podemos dar algún consejo. Para darte una idea, por ejemplo, el servicio de taxi en Madrid, este servicio de transporte de demanda está organizado por kilómetros, es decir, creo que es entre hasta 20-25 kilómetros hay una tarifa plana de 4 euros y por encima de 25 hay una tarifa plana de 8 euros. ¿Vale? Son servicios que están subvencionados, altamente subvencionados, esto está claro. Entonces, pero lo que son las tarifas no tenemos mano directa. No sé si he contestado la pregunta o iba por otro. Sí, no, gracias Lisa. Creo que esto fue la pregunta sobre cómo Sinemi está indicando los precios, porque creo que es una tecnología nueva, interesante y quizás cómo formar las tarifas es un poco más diferente, ¿no? Porque esa demanda no tiene una línea fija, pero creo que esto fue la respuesta buscada. Mm, Tenemos otra y creo que fue contestado sobre sistemas de ticketing. Si Ferci tenéis en cuenta lo de Barcelona-Madrid con distinta tarificación en función de la persona o colectivo. No sé, un equipo del Fertic ha respondido, pero no sé si Eli, si quieres hablar un poco más sobre esto en términos de impedimentos o también de si hay tarificación especializado de esto, pero creo que hemos respondido a esto. A ver, tengo algunos más, pero sí, estamos fuera de tiempo. Quizás una pregunta más. A ver. Mm, Esto puede ser para Elixir también en términos de costes y eficiencia operativa. Como servicio a estas agencias de transporte público en áreas más rurales, ¿puedes hablar un poco más de cómo se comparan eh, el servicio de NEMI comparado con sistemas y servicios convencionales en estas zonas con rutas fijas? Porque sí es verdad de que si tienes una línea fija y tienes cualquier bus o números de buses cada día, es un coste laboral, es un coste de gasolina y todo esto, pero puedes hablar un poco más sobre esto en términos de Sí. comparación de precio. Sí. A ver, como he dicho antes, o sea, el coste suele ser parecido o ligeramente superior, ¿vale? Pero no nos olvidamos que lo que estamos haciendo realmente es ampliar cobertura, o sea, en la mayoría de los casos ampliamos cobertura y creamos pues una red de transporte más accesible, ¿vale? Sobre todo cuando estamos en zonas de baja densidad de población, ¿no? Entonces, en cambio, pues las rutas fijas pues son más limitadas, ¿no? Rutas planificadas, pero que pueden dejar fuera alguna zona de muy baja demanda. Entonces, un poco que nosotros insistimos tanto, ¿no? Que cada solución en su casa, ¿no? Cada solución en su propia casa, ¿no? Es decir, y conocer un poco lo que son los límites, ¿no? De cada uno. Y también ser conscientes de que el transporte de demanda no tiene por qué hacer todo el trayecto. O sea, te puede servir de última y primera milla, ¿no? Es decir, elegimos bien
en qué situaciones usamos transporte-demanda. Es decir, zonas rurales, baja demanda, horarios, es decir, durante el día, ¿no? Fuera de hora punta. Los servicios de primera milla. Los casos de Power Transit, ¿no? de transporte sanitario no urgente que hemos comentado antes, ¿no? Es decir, pero yo insisto siempre que no es cuestión de coste. Es decir, sino la misión es mejorar la accesibilidad de un servicio público. Entonces, es un servicio público subvencionado. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es estirarlo para llegar a más personas. Y con esto lo dejo, para Ana. Vale. No, muchas gracias. Sí, un poco más profundo así porque es un tema complicado y nuevo. Pero muchas gracias por esto. Y creo que estamos, sí, 10 minutos fuera del tiempo. Quiero agradecer a nuestros panelistas por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias por las intervenciones, discusiones de esas tecnologías y cómo pueden confrontar los desafíos del transporte público de cada día. Espero que para nuestros asistentes que han disfrutado y aprendido sobre estas nuevas tecnologías. Si hay cualquier tipo de pregunta o si queréis estar en contacto con los panelistas, por favor, envían un mensaje a Fertig, a Nemi o a Factual. Y sí, muchísimas gracias por estar con nosotros y continuamos en contacto. Muchas gracias.